Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro nuevo programa de mini podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. El tema de hoy es la pregunta: ¿qué es la ética cristiana? Es obvio que la mayoría de los grandes problemas a los que se enfrenta actualmente nuestro mundo son problemas éticos. La guerra y la paz, los flujos migratorios, el cambio climático, la cuestión de género y muchos más. ¿Cómo deberían comportarse los individuos y la sociedad en su conjunto? ¿Hay algo correcto o incorrecto? ¿Y qué podemos decir al respecto como cristianos e iglesias? Antes de abordar los problemas individuales, primero tenemos que aclarar qué es realmente la ética cristiana, ya que si no se explica claramente qué significa este tipo de ética, sería muy difícil desarrollar un comportamiento cristiano coherente. Una respuesta sencilla y breve sería que la ética es la doctrina del comportamiento correcto. Entonces, solo nos faltaría aclarar qué significa el adjetivo cristiano para la ética. Para ello, primero es importante descartar dos ideas erróneas sobre la ética cristiana y el comportamiento cristiano. El primer concepto erróneo entiende la ética cristiana como una ética de principios. Esto significa que la ética consiste en un sistema fijo de reglas y normas derivadas de la Biblia. De hecho, hay muchos mandamientos en la Biblia que pretenden regular cómo debe convivir la gente. Los más conocidos son, por supuesto, los 10 mandamientos, que a menudo se equiparan con la ética cristiana, aunque proceden del judaísmo. Si se absolutiza un conjunto de normas de este tipo, basta con aplicarlo a las situaciones actuales para llegar a un comportamiento cristiano. Este es el camino, o más bien el camino equivocado, que generalmente siguen diferentes grupos evangélicos e iglesias en particular. Por eso rechazan la homosexualidad o la igualdad de derechos de la mujer y toman como base para ello una serie de pasajes negativos que hay en la Biblia. El error, sin embargo, es entender la Biblia literalmente y los mandamientos como verdades intemporales. La palabra de Dios, sin embargo, es siempre dinámica, actual y quiere preservar y posibilitar la vida en situaciones siempre nuevas. Esto significa que la palabra de Dios no puede ser fijada para siempre a partir de una situación histórica, cuando, por ejemplo, el Salmo 137 dice sobre los enemigos: bienaventurado el que toma a tus hijos pequeños y los hace pecados contra la piedra. Nadie podrá entender esto como un comportamiento cristiano, sobre todo porque Jesús incluso exigía amor a los enemigos. Y cuando Jesús mismo dijo: si alguien te obliga a ir una milla, ve con él dos, en Mateo 5, no se trataba de una instrucción universal, sino que se refería a la situación en Palestina ocupada por los romanos. A un soldado romano se les permitía forzar a un judío a cargar su equipaje, pero la ley le exigía al judío hacerlo solo durante una milla. Jesús quiere socavar esta humillación diciendo: ve con el soldado 2 millas. Así tu actitud será completamente soberana y no servil. Hoy no hay soldados romanos por aquí, ni leyes que exijan esta actitud servil. Esto demuestra que el mandamiento no es una ley intemporal. Es una instrucción actual relacionada con un contexto específico. En un contexto nuevo, la instrucción pierde su significado literal.
Por eso, por ejemplo, no se puede comparar el juicio sobre la homosexualidad de ese tiempo con el de hoy, ni tampoco se puede tomar ese juicio como base para prohibirla o castigarla. Un segundo error consiste en determinar el comportamiento cristiano únicamente en función de una situación concreta. Según este enfoque, la situación concreta es la que determina cuál debe ser el comportamiento cristiano. Sin embargo, frente a esta ética situacional, la única norma general posible para el actuar cristiano es el amor. Esto significa que siempre se debe buscar lo que es una actuación cristiana apropiada para una situación respectiva. Este planteamiento lo podemos calificar de relativismo. Esto se debe a que la valoración de una situación suele ser muy subjetiva, de modo que surgen juicios muy diferentes en la valoración del actuar requerido para esa situación. Por tanto, el comportamiento cristiano general se relativiza. Esto también supone un obstáculo para la convivencia en comunidad, pues ya no existen directrices comunes. Por último, este relativismo también dificulta el diálogo con otras culturas, con otras religiones, ya que deja de reconocerse una base común. La ética cristiana necesita, pues, una tercera respuesta, más allá de la ética de los principios o de la ética situacional. En mi opinión, esta solo puede ser una ética que pueda definir un margen de actuación. Este margen proporciona un marco en el que podemos movernos libremente y tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, estas decisiones no son simplemente arbitrarias, sino que se basan en las directrices del margen de maniobra. Este enfoque ético se puede considerar como una partida de ajedrez, ya que el ajedrez es uno de los pocos juegos que no se basa en la suerte, como los dados o los juegos de cartas, sino en decisiones bien orientadas. En una determinada constelación o situación del juego suelen ser posibles varias jugadas y a menudo cada una de ellas tiene sentido. El jugador tiene que decidir la jugada adecuada, pero se mueve dentro de un determinado sistema con ciertas reglas. Los movimientos completamente arbitrarios destruirían el sistema. Para el comportamiento cristiano, aplicar una ética del margen de maniobra significaría tres cosas. En primer lugar, es necesario percibir y analizar la situación concreta. En segundo lugar, se requiere evaluar la situación desde el punto de vista de las directrices de la fe. Y en tercer lugar, se debe tomar una decisión responsable sobre las acciones concretas. Aquí nos encontramos con el patrón hermenéutico de la teología de la liberación, los tres pasos de ver, buscar y actuar. Me gustaría mencionar brevemente algunas directrices importantes de la fe, ya que hay ciertas actitudes básicas que se derivan de la fe. Por ejemplo, en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, Jesús menciona la humildad, la misericordia, la no violencia, el deseo de justicia, la compasión, la sinceridad, la voluntad de paz y más adelante incluso el amor a los enemigos. Quienes actúan basándose en estas actitudes básicas cumplen la voluntad de Dios, contribuyen a hacer realidad el anhelado reino de Dios. De estas actitudes básicas se derivan acciones concretas en determinadas situaciones. Así lo demuestra, por ejemplo,
la parábola del buen samaritano. El amor al prójimo es siempre la norma básica de comportamiento. Debe concretizarse en situaciones específicas, como ocurre con el samaritano que atiende a la persona que ha sido agredida. También podemos entender los 10 mandamientos en este sentido. Son puntos de referencia para nuestro comportamiento. Concretan el amor en diversos ámbitos de nuestra vida. Los mandamientos 1, 2 y 3 se refieren a nuestra relación con Dios. Los mandamientos 4 hasta 10 a nuestra relación con nuestros semejantes. Respetar a Dios y al prójimo, es decir, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir y no codiciar la propiedad ajena. Esa es la línea básica de la fe y del comportamiento. Jesús resume todo esto en el doble mandamiento del amor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El otro es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, resumamos. La ética cristiana no es ni una ética de principios, ni una ética situacional pura, sino una ética de márgenes de maniobra. Se orienta hacia ciertas actitudes básicas fundamentadas en las directrices de los mandamientos y asume la libre responsabilidad de su realización concreta. Estas reflexiones que hemos realizado hoy nos pueden servir de base para debatir algunas cuestiones éticas concretas en los siguientes podcasts. Gracias por su interés y hasta la próxima vez. Que Dios les proteja.